Buenas tardes, Ana Utrilla. Desde la Hola, redacción de Tu Reforma tenemos con nosotros a Ana desde Valladolid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí dentro de lo que cabe, bien, trabajando desde casa, como siempre, en remoto, así que sin problema. Fenomenal. Oye, Ana, nos alegra muchísimo. Esta es nuestra primera conversación en directo o en directo en retransmisión abierta, como estamos haciendo con el resto de compañeros, que verdaderamente podemos, pues eso, más allá de una fotografía a través de la revista, vienes ya colaborando con nosotros en diferentes números. Eh, Luego comentaremos un poco la última intervención. Me gustó mucho el artículo que hiciste en el número 100, en el número 115 de Tu Reforma, en el mes de septiembre, en el cual nos hablabas de cómo 5 pasos para generar una oficina en casa, en el mejor de los casos. Hoy sabes que se ha aprobado justamente el derecho a poder Eso teletrabajar es. y se está Ujú. regulando todo este tema cada vez más. Qué Es tan buena falta importante. hacía. Ujú, eso es. Exactamente. Y luego iremos hablando de este tema, nos irás comentando. Pero antes de esto, sabes que estamos haciendo ahora una vuelta a clase, como aquel que dice, y hemos decidido entrar con el concepto de la cerámica. Para nosotros es importante, puesto que hay una feria a nivel internacional que marcaba muchísimo y había muchas tendencias. Esa feria nos ha hecho este año y queremos hacer este especial ahora en septiembre y octubre para ir acercando el concepto cerámica. Y es muy importante para nosotros que nos expliquéis en vuestros proyectos la cerámica, qué importancia tiene, Ana. Pues bueno, en mi caso 50-50, como se suele decir, porque depende siempre básicamente de los gustos del cliente. Si hay gente que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el laminado, es todo lo contrario, es la madera, pero bueno, en este caso hablando del suelo. En lo que es ya revestimiento para paredes, tiro mucho por pintura, por microcemento, pero sí que es verdad que lo que es la cerámica es súper versátil. Entonces, cada vez la voy utilizando más por el hecho de que es reutilizable, de que bueno, es también reciclable y luego pues encaja muy bien con ciertos presupuestos a la hora de hacer una obra o reforma integral, mejor dicho, en las casas. Entonces, te da la versatilidad, por ejemplo, de, bueno, de si en este caso, como he dicho anteriormente, en el suelo quieres colocar, por ejemplo, madera, el laminado, pues directamente puedes hacerlo con un cerámico imitación madera. Y esto muchas veces reduce mucho el presupuesto. O sobre todo, aunque ahora los productos son compatibles, por ejemplo, con el suelo radiante es lo que mejor se utiliza para el... Bueno, esos son un poco aspectos ya más técnicos, Más no técnico. tan decorativos, eso sí que es verdad, pero bueno, que es básicamente si al cliente quiere, yo se lo meto directamente, da igual, donde Eh, quiera. Sobre todo queríamos también tu visión porque tú estás especializada sobre todo en alojamientos turísticos, es un poco lo que vienes haciendo, aunque también evidentemente el home, living. ¿Qué en este caso, por ejemplo, a la hora de escoger un cliente en lo que sería en un alojamiento turístico, ¿qué le recomendarías que tuviera en cuenta? 3 cuestiones básicas a la hora de elegir una cerámica. Por ejemplo, como has dicho, los datos técnicos son importantes. ¿Qué otras cosas? La durabilidad, la resistencia, básicamente en este caso, porque al ser un espacio público, bueno, aunque es una estancia vacacional, pero es un espacio público, es necesario, sobre todo la higiene también, que es mucho más fácil de mantener, perdón, un suelo cerámico que no a lo mejor un parqué, por ejemplo, de cara al público. Entonces, estas son las características que mejor encajan de cara al público, por ejemplo, en un alojamiento rural. Y luego además el tema de que, por ejemplo, es que no quiero encasillar, pero bueno, como son así, bueno, más de estilo rústico, aunque cada vez más moderno, pues bueno, nos da la facilidad, es tan versátil que nos da la facilidad de hacer imitación piedra, que queda muy bien y va un poco, es más homogéneo con el estilo del propio alojamiento rural, que es a lo que más o menos estoy especializado. Sí, la verdad es que como la gran mayoría de profesionales que os dedicáis al mundo del interiorismo, es cierto que
que os molesta, la palabra imitación no os gusta mucho y no os gusta utilizar productos que imitan, pero qué duda cabe que esa cuestión se está venciendo poco a poco porque vosotros mismos, y me lo habéis dicho en estas entrevistas, os habéis quedado alucinados de la capacidad de la propia cerámica de igualar texturas, igualar resoluciones de producto, imágenes, llegando a ser unas piedras con unos brillos alucinantes o llegando a ser unos cementos casi perfectos, óxidos, maderas, claro, con una cualificación técnica que es mucho más práctica que quizá el propio material en sí. Sí, sobre todo en mi caso, que me gusta mucho el acabado del microcemento, también es verdad que como todo necesita que esté dado o el revestimiento debe darlo una mano especialista. Y luego aparte que no se puede dar en todos los sitios básicamente, pero dependiendo también del clima, por ejemplo, si hablamos de espacios de alojamiento rural, si hay mucha humedad tiende a irritarse. Entonces lo que recomiendo en este caso es cerámico con imitación, un microcemento. Y como bien dices, el parecido es tan similar que luego también la tendencia es al hacer la plaqueta reduciendo al máximo posible lo que son las uniones entre plaquetas, es decir, que lo que se hacen son colocar placas mucho más grandes. Yo lo que hago es poner pues a partir de 1 metro, 1,20 m, para intentar evitar el máximo número de juntas. Y esto pues ahora junto con el grosor del propio adoquino, de la propia cerámica, la losa, eso es, lo que facilita ahora es el desescombrado, es decir, evitárselo. Pues es tan fino ahora que incluso si quieres restaurar, bueno, en este caso reutilizar un aseo, pero no te gustan los azulejos, puedes incluir ahora nueva cerámica encima por esto que es súper slim. Entonces te permite incluso colocarlo. Es otro dato técnico o otro modo de verlo para reducir costes en el presupuesto y luego además pues actualizar en este caso el aspecto del baño que estaba hablando. Correcto. Luego, ya un poco llegando a lo que siempre estáis viciados un poco a utilizar determinados productos y determinados usos. A mí me gustaría también que nos comentaras si fuera del baño y fuera de la cocina, que es lo más tradicional donde nos encontramos la cerámica, tú sueles utilizar también en cabeceros, en algún tipo de techo. ¿Sueles utilizar la cerámica en componentes no tan tradicionales? No, hasta ahora solo lo he utilizado en una terraza a modo que me encanta, por cierto, en Córdoba, a modo andalusí, bueno, como con una especie de dibujo típico andalusí. Pero aparte de eso no lo he utilizado de momento, ni en techos, ni en paredes, bueno, sí, en encimeras de trabajo sí. Por ejemplo, en zonas de coworking donde necesitas, en este caso era para creativos, que andaban mucho con acuarelas, con óleos, es muy fácil de mantener, con lo cual es más cómodo poner una superficie resistente y en este caso que dure más y que sea más fácil de mantener que a lo mejor, por ejemplo, un sobre de madera para lo que es una encimera de trabajo. Entonces, respondiendo, que me enrollo, respondiendo un poco a tu pregunta, voy a ver si lo empleo más, porque actualmente solo lo utilizo pues en el modo clásico. Es decir, y además es que me tira mucho la madera, entonces como ahora hay tanta resistencia en la madera, bueno, en el laminado, sí que el cerámico, en este caso imitación hidráulico, que me encanta, que esa es otra del punto a favor de la cerámica, que te da ese aspecto sin tener que poner hidráulico, lo pongo a modo de alfombra. Es decir, en vez de, por ejemplo, toda la superficie de la cocina o toda la superficie del baño, pues solo la superficie donde va a haber salpicaduras. Entonces, bueno, es como si hubiese una alfombra en vez de el suelo entero. Bueno, al menos hemos conseguido que un amante de la madera como tú Sí. nos ceda una parcela dentro de la casa que es importante, o que sea a modo de alfombra. Sí. Ya lo creo que es interesante. De todas maneras, es normal, tú vienes de una zona en la cual la madera siempre ha formado parte habitual quizás de todo el habitáculo de la casa, exceptuando el baño y la cocina.
y Claro. es normal que estáis muy dados a convivir con ella, ¿no? Nos alegra mucho que ahora con el gran avance que hay en cuanto a maderas, la verdad es que es alucinante. Muchas veces tienes que tocar y ver porque no sabes si es una madera o es una cerámica. 11, eso es. Y la facilidad, como decías, de ese suelo radiante, la transmitencia que tiene en este caso, de calor pues, y acumulación del calor mucho mejor que otros productos, pues lógicamente facilita esto. Bueno, Ana, yo por último simplemente es una pregunta que estoy haciendo a todos y es, tú normalmente cuando tienes que elegir productos, ¿cómo haces? ¿Vas a los puntos de venta habituales que tenéis cerca donde podéis ver las exposiciones de distribución de cerámica o qué sueles utilizar? Yo es que igual es muy atípico, pero bueno, como está dentro también de mis valores, la reducción de material innecesario, como por ejemplo el utilizar catálogos, yo voy directamente en internet. Sí que es verdad, voy al proveedor directamente, hablo con el proveedor y que me facilite, eso sí, pues imágenes, aunque sean HDR, de lo que es El producto. el material en sí para ver al máximo si la beta o el dibujo, el brillo, pero sí que es verdad que luego suelo confirmar en tienda. De decir, bueno, pues tengo claro estos dos, pues llévame a tienda estos dos porque hay veces que igual el proveedor o con el comercial, directamente con el comercial, porque aquí en Valladolid pues sí que hay proveedores, pero es más complicado el tener una tienda específica de uno u otro proveedor. Correcto. Pues oye, Ana, como te decía, muchas gracias por esta corta entrevista, pero bueno, me quedo con ese titular que tú has dado, que son productos con una evolución técnica importante, que te gusta el concepto de reciclar y cómo no, dentro de tus premisas, que es el reciclaje, también abogar por un producto técnico y con cualidades muy versátiles, ¿no? Eso es. Recordaros que en el número de septiembre podéis encontrar un artículo súper interesante de Ana Onotrilla, Tu Reforma, una oficina en casa en 5 pasos. Muy interesante, os digo, porque habla de flexibilidad, de conciliación, habla de cómo organizarla, consejos en cuanto a mobiliario. Me encanta el uso que haces de las plantas. Yo soy muy amante también del acompañarme de plantas y la verdad es que pues nos ha gustado el artículo, Ana. Te animamos a que Me sigas. alegro. Me alegro, muchas gracias. Gracias a vosotros y bueno, espero que sirva de ayuda. Que sirva de mucha ayuda, al menos de inspiración. A que se animen a, en este caso, pues a usar más cerámica y luego aparte, pues sí, a crear un buen espacio de trabajo en casa. Claro que sí. Bueno, muchas gracias y te esperamos en próximas entrevistas, Ana. Un saludito. Gracias, muchas gracias. Un placer, encantada.